En la clase de hoy abordaremos la circulación cerebral y las características particulares que ésta presenta. El cerebro es uno de los órganos con mayor actividad metabólica en el cuerpo y debido a que carece de reservas de oxígeno y glucosa, dos de los nutrientes que son vitales para mantener esa actividad físico-química tan importante, es importante que el cerebro cuente con un sistema de entrega continua de estos sustratos para hacer su función posible. La entrega de estos sustratos ocurre a través del flujo sanguíneo cerebral. Una interrupción al nivel del flujo sanguíneo cerebral por más de unos pocos segundos lleva a la pérdida de la conciencia y, si éste se interrumpe por periodos más prolongados, a daño cerebral. El flujo sanguíneo cerebral es tan crucial que el cerebro ha desarrollado mecanismos adaptativos para mantener un flujo constante y adecuado a pesar de los cambios en las distintas variables fisiológicas o en los requerimientos metabólicos del órgano. A lo largo de la clase abordaremos los siguientes puntos. Primero que nada, la importancia fisiológica de este lecho vascular especializado que permite sostener la función cerebral. Vamos a ver cuáles son las características anatómicas que presenta este lecho vascular cerebral, sus componentes celulares y su rol en la regulación del flujo sanguíneo en este órgano. Y finalmente veremos mecanismos de regulación, tanto globales como locales. Veremos cómo se ajusta a cambios globales, por ejemplo, a nivel de la presión arterial, de la presión parcial de anhídrido carbónico a nivel arterial y el cambio de pH que este provoca. Cambios también a nivel de la presión parcial de oxígeno a nivel arterial. Y en lo que se refiere a los mecanismos de regulación locales, veremos en particular el llamado acoplamiento neurovascular o la hiperemia funcional, que nos habla de que hay ajustes a nivel local para aumentar el flujo sanguíneo en aquellas regiones que presentan mayor actividad en determinados momentos. Pasemos entonces a ver la importancia fisiológica de este lecho vascular especializado, dadas las demandas que presenta el órgano que irriga. El cerebro humano es un órgano con elevada demanda energética por densidad de tejido. Representa aproximadamente el 2% de la masa corporal y a pesar de ello requiere el 20% del gasto cardíaco. Tiene un consumo del 20% del oxígeno de todo el organismo, en adultos en reposo y en los niños es más aún, y consume el 25% de la glucosa corporal. La perfusión sanguínea es responsable de la entrega de oxígeno, el cual es necesario para el metabolismo neuronal oxidativo de los sustratos energéticos, principalmente de la glucosa, también de los cuerpos cetónicos y el lactato. Además, las neuronas presentan un limitado metabolismo anaeróbico, por lo cual su capacidad de subsistir en condiciones de hipoxia es bastante restringida. El flujo sanguíneo cerebral es fundamental para el normal funcionamiento y la viabilidad cerebral. Asegura la entrega adecuada de oxígeno y sustratos energéticos, así como la remoción de productos de desecho del metabolismo. Tanto la hipoperfusión, o sea, un flujo sanguíneo insuficiente, o una hiperperfusión, que sería lo contrario, puede provocar daño cerebral a través de un daño isquémico en el primer caso o por la rotura de la barrera hematoencefálica en el segundo caso, los cuales pueden llevar a causar diversas patologías. Si el flujo sanguíneo cerebral se detiene, las funciones cerebrales también lo hacen en cuestión de segundos y el daño irreversible a las neuronas ocurre a nivel de minutos de detención del flujo sanguíneo. Por lo tanto, un sistema circulatorio es requerido que mantenga un flujo sanguíneo cerebral óptimo para que el cerebro pueda satisfacer sus requerimientos y así cumplir sus funciones. Mientras que el oxígeno y la entrega de nutrientes depende en parte del corazón y del sistema circulatorio como tal,
También se han desarrollado mecanismos para mantener un flujo constante y adecuado, así como para asegurar un control preciso del flujo sanguíneo cerebral. Los vasos cerebrales tienen una capacidad remarcable de adaptarse rápidamente y reaccionar a cambios en el entorno químico cerebral, a señales neuronales y a cambios de la presión dentro de los vasos cerebrales. Recordemos además que el cerebro se encuentra dentro de una estructura rígida, el cráneo, lo cual impide que el cerebro pueda recibir o acomodar aumentos de volumen sanguíneo cerebral. Esto tiene importancia, por ejemplo, en casos de accidentes cerebrovasculares con hemorragia que provocan un aumento de la presión intracraneal, impactando así, entre otras cosas, en el control de la circulación cerebral y en el funcionamiento de distintas regiones afectadas por ello. Como hemos visto, el cerebro requiere un flujo constante sanguíneo y para ello la circulación cerebral presenta ciertas características particulares. Primero que nada, presenta una elevada densidad capilar para suministrar a las neuronas con el suficiente oxígeno y glucosa que requieren. Se dice de hecho que cada neurona cuenta con un capilar que le asiste. Requiere un elevado flujo sanguíneo basal, también para mantener un suministro sanguíneo constante y poder aportarle así a las neuronas sus elevadas demandas energéticas. Presenta una elevada extracción de oxígeno, también con el mismo fin. La circulación cerebral tiene adaptaciones para mantener y asegurar el flujo sanguíneo. Una de ellas es la autorregulación miogénica, mediante la cual las arterias cerebrales van a cambiar su diámetro en respuestas a cambios en la presión arterial sistémica. Esto asegura que el flujo sanguíneo cerebral permanezca relativamente constante, incluso cuando hay aumentos o disminuciones de la presión arterial dentro de cierto rango. Por ejemplo, si la presión arterial aumenta, hay una vasoconstricción de las arterias para asegurar que el flujo permanezca constante. Sin embargo, si la presión arterial disminuye, hay una vasodilatación para mantener la perfusión. También hay factores metabólicos que ayudan a controlar el flujo sanguíneo de este lecho vascular. Uno de ellos es la hipercapnia, o sea, cuando hay elevados niveles de anhídrido carbónico en sangre. En la vasculatura cerebral esto va a provocar vasodilatación para aumentar el flujo sanguíneo y restablecer el nivel de presión parcial de CO2 en valores normales. Durante la hipocapnia, que es una baja presencia de CO2 en sangre, la vasculatura cerebral presenta vasoconstricción para disminuir así el flujo sanguíneo y aumentar la presión parcial de CO2 a nivel cerebral. También existen vasodilatadores a nivel cerebral para ayudar a aumentar el flujo sanguíneo de esta circulación, que veremos en el correr de la clase. También presenta un reflejo característico a la circulación cerebral, que es el reflejo de Cushing. Dado que esta vasculatura se encuentra dentro de una estructura rígida, que es el cráneo, este no va a permitir expansión de volumen a nivel cerebral. Cualquier expansión que pueda ocurrir en el parénquima cerebral debido a un tumor o a una hemorragia va a provocar un aumento de la presión intracraneal, lo cual va a afectar negativamente el flujo sanguíneo cerebral debido a la compresión que eso va a provocar en los vasos sanguíneos. Al haber una disminución del flujo sanguíneo que lleva a las regiones de control vasomotor a nivel del tronco encefálico, esto va a provocar de forma refleja un aumento de la actividad vasomotora simpática. Esto va a provocar un aumento de la presión arterial con el fin de mantener así el flujo sanguíneo cerebral. Pasaremos a ver ahora las características de la arquitectura cerebrovascular, en particular del sistema arterial, el lecho capilar y el sistema venoso. Además, cabe destacar que hay dos importantes sistemas colaterales que conectan a las 6 principales arterias que nutren el cerebro. Estas arterias son, a nivel bilateral, la arteria cerebral anterior, media y posterior, que están interconectadas por estos dos sistemas, uno el polígono de Willis, que está ubicado en la base del cerebro, que provee conexiones de baja resistencia entre
los orígenes de estas arterias y las anastomosis leptomeningiales de Heuner. La sangre llega al cerebro a través de 4 arterias principales, 2 carótidas internas y 2 arterias vertebrales. Las arterias vertebrales se unen para formar la arteria basilar, que luego se ramifica para formar 2 arterias cerebrales posteriores, que luego van a ingresar y a formar parte del polígono de Willis en la base del cerebro. Las carótidas internas son la principal fuente de sangre del polígono de Willis. 3 pares bilaterales de arterias de distribución surgen del polígono de Willis para envolver a los hemisferios cerebrales. Estas son las arterias cerebrales anterior, media y posterior. Pequeñas ramas de las arterias basilar y vertebral distribuyen la sangre hacia el tronco encefálico y el cerebelo. Las arterias de distribución dan origen a las arterias piales que cruzan en la superficie cerebral formando anastomosis entre ellas y luego se ramifican nuevamente en arteriolas que penetran el parénquima cerebral en ángulos rectos. Estas arteriolas penetrantes se ramifican centrípetamente para originar los capilares. Las anastomosis en la superficie cortical proveen una circulación colateral que es muy importante en caso de que ocurra una oclusión en una o varias ramas de una de las arterias. Cada una de las 4 arterias principales tiende a suministrar la sangre a las regiones más cercanas en donde estas arterias salen del polígono de Willis. Vemos en estos esquemas cuáles son los principales territorios de irrigación de las arterias de distribución. En rojo se muestra el territorio de irrigación de la arteria cerebral anterior, en azul la arteria cerebral media y la posterior en color verde. La circulación colateral en el cerebro consiste en una red de vasos que permiten el mantenimiento del flujo sanguíneo cerebral cuando el ingreso principal falla debido a una oclusión o a una constricción. El polígono de Willis, ubicado en la base del cerebro, se encuentra representado en la parte de arriba a la derecha de la figura. Esta estructura permite la redistribución del flujo sanguíneo cuando hay una oclusión a nivel extracraneal, fundamentalmente o también de los grandes vasos ubicados a nivel intracraneal. Este es un loop anastomótico que provee conexiones de baja resistencia que permiten la reversión del flujo sanguíneo para proveer un soporte colateral primario a las circulaciones anteriores y posteriores del cerebro. Sin embargo, la anatomía del polígono de Willis varía sustancialmente entre los individuos y generalmente tiene carácter asimétrico, no como se muestra en la figura. La red pial de los vasos leptomeningiales o las anastomosis de Heuner son colaterales secundarias y responsables de la redistribución del flujo sanguíneo cuando hay una constricción u oclusión de una arteria distal al polígono de Willis. Estos vasos entonces interconectan ramas distales de las arterias piales. Permiten una redistribución en caso de oclusión entonces y está dada por anastomosis de las ramas de las arterias piales cerebrales tanto anterior, media como posterior. La capacidad funcional de este suministro colateral depende del número y del calibre de los vasos, que puede ser bastante variable a nivel de las anastomosis leptomeningiales. Las venas del cerebro son estructuras anchas de paredes delgadas que prácticamente carecen de músculo liso y no tienen válvulas. El sistema venoso cerebral es un sistema interconectado de comunicación libre entre estos vasos que está compuesto por senos a nivel dural y venas a nivel cerebral.
El flujo venoso de los hemisferios cerebrales consiste en dos grupos de venas carentes de válvulas que permiten el drenaje de las venas de la corteza superficial y de las venas centrales, constituyendo así entonces dos sistemas venosos, el sistema venoso cortical superficial y el sistema venoso profundo. El sistema de venas corticales superficiales está ubicado a nivel de la vía madre en la superficie de la corteza y drena la corteza cerebral y la sustancia blanca subcortical. Las venas del sistema profundo o central drenan el interior cerebral, incluyendo la sustancia blanca y gris profunda que rodean los ventrículos laterales y tercer ventrículo. Estos vasos se anastomosan con las venas del sistema superficial, vaciándose en el seno sagital superior. El flujo desde este seno y de las venas profundas es dirigido hacia los demás senos, fundamentalmente el seno sigmoideo, para drenar finalmente a nivel de la vena yugular interna. Una de las características más salientes de la vasculatura cerebral es la presencia de la barrera hematoencefálica a nivel de los capilares. Esta barrera previene que solutos presentes en la luz de los capilares tengan acceso directo al líquido extracelular cerebral. Por esta razón, muchos fármacos que actúan en otros órganos o lechos vasculares no tienen efecto a nivel cerebral. Compuestos polares y solubles en agua cruzan la barrera hematoencefálica en forma muy lenta y la capacidad de las proteínas de cruzar esta barrera es extremadamente limitada. Solo el agua, el oxígeno y el anhídrido carbónico pueden difundir fácilmente a través de los lechos capilares cerebrales. La glucosa cruza más lentamente por difusión facilitada. La barrera hematoencefálica protege al cerebro de cambios abruptos en la composición de la sangre arterial. Cuando se vuelve dañada en algunas regiones del cerebro debido a que hay lesiones, infecciones o tumores, ese daño puede ayudar a identificar la localización de esas alteraciones debido a que los trazadores que se utilizan en imagenología pueden penetrar el tejido cerebral, cosa que no ocurre en los individuos sanos. En áreas especializadas del cerebro, denominadas órganos circunventriculares, los capilares son fenestrados y tienen unas características de permeabilidad similar a los capilares, por ejemplo, que se encuentran a nivel de la circulación intestinal, facilitando entonces así la comunicación entre el contenido intracapilar y el parénquima cerebral. Las células endoteliales forman la capa más interna de la barrera hematoencefálica. En su región apical, estas células están cubiertas por el glicocálix, que es una red densa de moléculas complejas cargadas negativamente que confieren una propiedad particular para lo que es la regulación del flujo sanguíneo cerebral, contribuyendo a la resistencia hemodinámica y a la mecanotransducción de las fuerzas inducidas por el flujo de sangre sobre la pared endotelial. Impacta en la permeabilidad de solutos y agua, así como también en la adhesión y la emigración de los leucocitos y de la coagulación. Las células endoteliales de los vasos cerebrales están estrechamente conectadas entre sí por uniones estrechas y uniones adherens que continuamente bloquean la permeabilidad a nivel de la ruta paracelular, contribuyendo así a esta barrera entre la sangre y el cerebro. La estrechez de la barrera hematoencefálica no es lograda únicamente por la participación de las células endoteliales. En su parte basal, las células endoteliales están cubiertas por una membrana basal con unas proteínas de matriz extracelular involucradas en la expresión de proteínas adecuadas para las uniones estrechas y entonces ayudar a la función de barrera. La densa cobertura de células endoteliales por podocitos astrocitarios también juega un importante papel en construir esa resistencia transendotelial de la barrera. Además, los pericitos
son esenciales para la función de la barrera hematoencefálica, ya que se ha mostrado que deficiencia en estas células a nivel cerebral lleva a un aumento del transporte a través del endotelio y la llegada así, por ejemplo, de inmunoglobulinas y proteínas plasmáticas al parénquima cerebral. Tanto los astrocitos como los pericitos interactúan con las células endoteliales, favoreciendo así su función y mantener la estrechez de la barrera hematoencefálica. Además de las uniones estrechas, las células endoteliales están conectadas entre sí por uniones gap formadas por conexinas, responsables del pasaje directo de iones y pequeñas moléculas entre las células adyacentes. Aquí vemos una representación esquemática del árbol vascular cerebral una vez que ingresa al parénquima. Se muestran los elementos celulares que regulan el flujo sanguíneo a lo largo de este árbol en tres sectores: la arteriola penetrante, la arteriola y a nivel capilar. Diferentes tipos celulares de la unidad neurovascular incluyen neuronas, astrocitos y las denominadas células murales, que son las células de músculo liso vascular, pericitos y el endotelio. Todas ellas participan en la regulación del flujo sanguíneo cerebral a diferentes niveles del árbol vascular. La composición celular de estas unidades entonces vemos que difiere a lo largo del árbol vascular, pero los principales componentes permanecen representados aquí. En la parte A se ve a nivel de las arterias penetrantes cómo la unidad está compuesta por células endoteliales en su capa más interna de la pared del vaso, cubiertas por una fina capa de membrana basal y recubiertas por de una a tres capas de células musculares lisas envueltas por pía madre. El espacio de Virchow-Robin, que contiene líquido cefalorraquídeo, se encuentra entre la pía madre y los límites gliales formados por los podocitos de los astrocitos. Las células de músculo liso y los astrocitos son inervados por neuronas locales. En la parte B vemos que las arteriolas difieren en que hay una sola capa de células de músculo liso y la cobertura astrocitaria y la inervación de la pared del vaso y la capa interna endotelial muestra cierta continuidad con las arterias penetrantes y los capilares, tanto por encima como por debajo del nivel de la arteriola respectivamente. Además, las células de músculo liso, las arteriolas precapilares también contienen pericitos transicionales, que es un tipo de célula que está entre el pericito y las células de músculo liso. A nivel del capilar, la unidad neurovascular está compuesta por células endoteliales que comparten una membrana basal con los pericitos. Los pericitos envuelven con sus procesos los capilares y también envían con prolongaciones interdigitadas que establecen contactos con las células endoteliales. Los pericitos y las células endoteliales están cubiertos por los podocitos astrocitarios. Tanto los astrocitos como los pericitos están inervados por neuronas locales, tal como ocurre en los sectores más superiores del árbol vascular cerebral. Las neuronas, las glías y los vasos funcionan como una unidad integrada para distribuir el flujo sanguíneo cerebral de acuerdo entonces a la actividad local dentro del parénquima. Este acoplamiento neurovascular involucra diversas vías de señalización. Algunos neurotransmisores y neuromoduladores son vasoactivos, por ejemplo la acetilcolina, las catecolaminas y algunos neuropéptidos pueden controlar los vasos sanguíneos en la región de actividad sináptica. Los podocitos astrocitarios
entran en contacto directo con el músculo liso en las arteriolas penetrantes y con las células endoteliales a nivel de los capilares. La liberación de neurotransmisores desde las neuronas, como puede ser el glutamato o el GABA, generan ondas de calcio a nivel intracelular en los astrocitos, los cuales van a estimular la liberación de poderosos vasodilatadores, incluyendo el óxido nítrico y metabolitos del ácido araquidónico. Esa actividad sináptica entonces genera mediadores vasoactivos tanto en neuronas como en astrocitos para producir vasodilatación local. La activación simultánea de interneuronas locales con proyecciones vasculares ayuda aún más a enfocar la respuesta vasomotora. Las señales vasodilatadoras se conducen a través de las uniones gap de célula a célula a lo largo del endotelio y las células de músculo liso de las arteriolas penetrantes en forma retrógrada hacia las arterias piales, que son la parte principal de resistencia vascular. Esta reducción en la resistencia proximal dirige un aumento de flujo sanguíneo a la región que tiene una mayor actividad neuronal en ese momento. Aquí tenemos una representación esquemática de la unidad neurovascular a nivel de la microcirculación, o sea, a nivel de los capilares cerebrales. Las células endoteliales y los pericitos están separados por la membrana basal. Los procesos de los pericitos envuelven la parte más externa de dicha membrana. Hay puntos de contacto entre los pericitos y las células endoteliales que son de tipo sináptico y establecen así entonces un contacto directo entre ambos tipos celulares. Los podocitos astrocitarios son procesos de esta glía que envuelve a esta vasculatura que es primariamente, ¿verdad?, en su interior formada por las células endoteliales. Los pericitos entonces vemos que son células adyacentes a los capilares que comparten con ellos una membrana basal. A nivel cerebral, la relación entre pericitos y endotelio es muy elevada. Hay un pericito cada 3 células endoteliales, mientras que en otros órganos es menor. Por ejemplo, a nivel del músculo esquelético hay un pericito cada 100 células endoteliales. Los pericitos tienen varias funciones potenciales a nivel cerebral. Contribuyen a la estabilidad de la vasculatura y a la liberación de factores de crecimiento y componentes de la matriz extracelular que son importantes para la permeabilidad microvascular, para la angiogénesis y la remodelación de la vasculatura. El lecho capilar a nivel cerebral está compuesto por una densa red de capilares intercomunicados que carecen de músculo liso. Es el sitio primario para el intercambio de oxígeno y nutrientes, que además depende fundamentalmente del tránsito de los glóbulos rojos o los eritrocitos. En el cerebro, todos los capilares están perfundidos con sangre todo el tiempo y se ha estimado que prácticamente cada neurona en el cerebro tiene su propio capilar, demostrando así la relación crítica entre los compartimentos neuronales y vasculares. En condiciones normales, la densidad de los capilares cerebrales varía significativamente dentro del cerebro, dependiendo de la localización y las necesidades energéticas, con una mayor densidad capilar a nivel de la sustancia gris en relación a la sustancia blanca. El gradiente de presión intravascular entre la arteriola precapilar y la vínula postcapilar es el regulador principal del flujo sanguíneo a nivel del lecho capilar. La dilatación de las arterias de resistencia y las arteriolas aumenta el gradiente de presión microvascular y aumenta así el flujo a nivel de los capilares. Así, la regulación del flujo en la microcirculación depende de la regulación de flujo y la presión microvascular
a nivel de las arteriolas del cerebro. La velocidad de los eritrocitos en la microcirculación cerebral es realmente elevada. Se mueven aproximadamente 1 milímetro por segundo y es bastante heterogénea en distintas regiones. En la unidad neurovascular, los astrocitos tienen una influencia significativa en la función capilar, incluyendo regulación del flujo sanguíneo, aumentar también la síntesis de proteínas de las uniones estrechas a nivel del endotelio, contribuyendo así a la homeostasis iónica y del agua a ese nivel. También interactúan directamente con las neuronas a nivel local. Aunque la barrera hematoencefálica se encuentra fundamentalmente a nivel de las uniones estrechas de las células endoteliales, como hemos visto, hay otros componentes que son importantes en el desarrollo de esta barrera, como es la membrana basal, los pericitos, los astrocitos y las neuronas. El diálogo complejo entre todas estas entidades y tipos celulares son lo que colectivamente se denomina unidad neurovascular.